Hablábamos hace un ratito nada más del presidente Javier Milei y cómo está en este mundo de fantasía, mientras aquí en el mundo real suceden cosas. Y a propósito de esto, vamos a hablar un poquito de uno de los sectores afectados por las políticas y las medidas que está tomando este gobierno nacional. En este caso estamos hablando de lo que sucede en el INAREPS, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, que funciona en la ciudad de Mar del Plata. Y para charlar un poquito sobre lo que está sucediendo allí con su personal y su estructura, estamos en comunicación telefónica con Rocío Chironda, licenciada en Trabajo Social y residente de Trabajo Social del INAREPS. Rocío, ¿cómo estás? Lucía, Juan y Leandro de este lado. Hola, ¿cómo andan? Buen día para todos. Gracias por atendernos y charlar con nosotros, Rocío. No, por favor, gracias a ustedes por darnos el espacio. Antes de meternos directamente en el conflicto y cómo los está afectando al personal, me gustaría que expliques para aquellos que no conocen o que no saben qué es el INAREPS, esto, qué es el instituto este, a qué se dedica, qué es lo que hacen allí en el INAREPS. Bueno, el Instituto Nacional, como vos decías, es un centro de rehabilitación que funciona desde los años 50 en la ciudad de Mar del Plata, acá camino a Batán. Como su nombre lo indica, atendemos gente de todo el país, principalmente, bueno, de Mar del Plata, la zona y la provincia de Buenos Aires, pero recibimos derivaciones desde el norte hasta el sur de nuestro país. Y brindamos un tratamiento de rehabilitación intensivo e integral, ¿sí? Atendemos en tres modalidades: una es la internación, otra es la modalidad ambulatoria y otra es la rehabilitación en domicilio, ¿sí? Ujú. Que el equipo se dirige hasta la casa. Por ahí, para que se sepa, nosotros atendemos principalmente las secuelas de daño motor, cognitivo y visceral. Eh, y bueno, y el principal caudal, digamos, de personas que se atienden acá tienen que ver con las lesiones que sufren a partir de sufrir una ACV, Ujú. una lesión medular, ¿sí? Eh, Muchas personas que tienen amputaciones de los miembros inferiores por diabetes. Y después, sobre todo, aquellos que tienen tal vez un accidente en la vía pública y tienen algún daño en la cabeza, digamos. Ujú. O Rocío, sea, sí. sí, no, me pregunto entonces, a partir de todo esto que nos contás, si atienden personas que tienen, por ejemplo, obra social, que tienen prepagas o trabajan sobre todo en personas que no tienen cobertura social. No, en realidad se da un caso particular que, si bien nuestro instituto es público, acá se vienen a atender personas con y sin obra social, Ujú. porque es muy específico lo que hacemos, y por la modalidad de trabajo que tenemos y los recursos con los que contamos, digamos, la gente elige venir a atenderse acá, más allá de que tenga su obra social y pudiera hacerlo por privado. Ujú. Eso es un gran valor. Y bueno, el instituto surgió a raíz de la epidemia de la poliomielitis. También fue construido con los aportes de la comunidad marplatense en su momento, y después, bueno, se fue adaptando a las necesidades de la salud de la población, ¿no? Ujú. Podemos un poco asemejarlo a lo que sucede con el Garraham, ¿no? Que es un centro pediátrico público de suma Ujú. importancia, donde allí también, no importa cuán buena sea tu prepaga o cuán en situación de vulnerabilidad estés, el hospital abre sus puertas y atiende a todos por igual. Me parece que se asemeja, ¿no? Esto que sucede en el INAREPS también. Totalmente. De hecho, bueno, el instituto acá se funda como un sanatorio escuela, que mucho tiene que ver con que su fundador, Otimio Tessone, fue uno de los pioneros en la fisiatría acá en nuestro país. La fisiatría es una especialidad médica que se encarga de la rehabilitación. Entonces, bueno, tiene que ver también con toda la trayectoria, justamente de enseñanza y de búsquedas de nuevas técnicas y de nuevos conocimientos, lo que también me parece que pone en valor al instituto hoy en día. Ujú. Y eso se relaciona mucho también con el Sistema Nacional de Residencias que acá funciona. Ahora sí, Rocío, si querés contanos, bueno, en qué situación se encuentran actualmente y qué es lo que los está afectando a partir de las medidas que está tomando el gobierno nacional en esta área. Bueno, por ahí, para aclarar,
yo soy residente y como les contaba, soy a la vez licenciada en trabajo social. Esto quiere decir, el Sistema Nacional de Residencias es una propuesta que se le hace a profesionales jóvenes recibidos de completar, digamos, su formación en servicio. Entonces nosotros venimos y trabajamos 8 horas acá, las cuales se dividen entre lo que es la asistencia a los pacientes y, por otra parte, las horas que dedicamos a, estudiar, rever los casos, tener evaluaciones y demás. Por ejemplo, en el caso de INAREPS, residencias hay de trabajo social, de psicología, de terapia ocupacional, de enfermería, de fisiatría, que es la especialidad médica, y bueno, no sé si me olvido de alguna hora, pero bueno, lo que quiero ilustrar con esto es que somos una gran parte de lo que es el equipo de profesionales dentro de la institución. De hecho, a raíz de todo esto, nosotros sacábamos cuentas y el 50% de las prestaciones en rehabilitación las ofrecemos los residentes. A veces hay confusión, ¿no?, entre la ciudadanía que piensa que un residente es un estudiante, alguien que está ahí empezando, y en realidad es una supercapacitación, y me imagino que lo traigo de vuelta al Garrahan, son requeridas las residencias ahí, el personal, los licenciados, las personas quieren entrar a formarse al INAREPS. Las personas quieren entrar a formarse y a la vez por ahí explicar de que nosotros recibimos nuestro sueldo desde el Ministerio de Salud de la Nación, lo cual también le implica, digamos, un beneficio al propio instituto, ¿no? Entonces es como una cuestión que digamos, se retribuye, a la vez que también el Sistema Nacional de Residencias permite un poco planificar, digamos, cuáles son las necesidades del pueblo en relación a la salud, poder pensar cuál es el perfil de profesional que se necesita, no sé, ponderar una especialidad que tal vez sea menos elegida porque tal vez es menos redituable en el mercado, pero bueno, como para que no esté lleno de cirujanos estéticos y no haya más médicos fisiatras, por ejemplo. Claro. A la vez, ay, me olvidé lo que les iba a contar. No. Pero bueno, en definitiva, la cuestión del conflicto tiene que ver con que nosotros venimos hace 1 año y medio peleando por una recomposición salarial, porque bueno, veníamos con aumentos del 1% que estaban atados a las paritarias de nuestros compañeros acá de planta de salud, y bueno, con muchas idas y vueltas, muchas manifestaciones, muchas reuniones, a mediados del año pasado, hace casi 1 año, se firma una resolución desde el ministro de Salud, donde nos iban a recomponer el sueldo, entonces implicaba el aumento de un 35% de lo que estábamos ahora. Al otro día renuncia el ministro de Salud y asume Mario Lugones. A partir de ahí se cortaron los canales de diálogo, nosotros no teníamos ni siquiera un referente dentro de la Dirección de Talento Humano, que es dentro del Ministerio de Salud, que es enorme, bueno, quien se encarga de las residencias. Y bueno, veníamos en las negociaciones o en las manifestaciones más bien por el aumento del sueldo, y bueno, y nos encontramos hace 2 o 3 semanas con una resolución que obviamente, digamos, sin una reunión previa o sin una comunicación oficial cara a cara que nos pueda explicar qué implica, la resolución que nos precariza aún más. Que convierte las residencias en becas, ¿no? Que dejan de ser trabajadores y pasan a ser becarios. Claro, eso era un poco lo que yo quería ilustrar con lo que les contaba de nuestro trabajo a diario, que por ahí la cuestión más grave de la modificación es esa, que hace de cuenta que nosotros no estamos trabajando. Claro. Y eso, si uno viene en la práctica a atenderse a cualquier institución de salud, te va a atender de la misma manera un residente que una persona de... Entonces no pueden negar que lo que nosotros hacemos es un trabajo, más allá de que obviamente estamos insertos de manera gradual, acompañados por nuestros compañeros de planta, pero también imagínense la delicadeza de las situaciones con las que trabajamos acá. O sea, es necesario también que los profesionales se inserten de manera progresiva. Claro, sí, muy especial. Bueno, y la cuestión es que
lo que nos ofrecen con esta nueva resolución, además de, bueno, de quitarnos nuestro carácter, son cuestiones que todavía se prestan a confusión. Ellos, digamos, ya nos quitan de la referencia con nuestros compañeros de planta, entonces ya no estaríamos atados a sus paritarias, perdemos varias de las licencias que teníamos anteriormente, no aclara nada sobre el aguinaldo, y nos hacen elegir entre dos tipos de beca, la beca ministerio o la beca institución. Con la beca ministerio seguiríamos cobrando lo que estamos cobrando hasta ahora, que para ilustrar, un residente de primer año no llega a los 800.000 pesos, a la vez que vos firmás un contrato de exclusividad con la institución. O sea, no podés trabajar en otro lado. Y en teoría no. Uh-huh. Entonces, nada, no alcanza realmente. No hay manera, ¿no? Para pagar el alquiler, básicamente. ¿Y la otra beca? Bueno, y esa como continúa con los aportes jubilatorios y con la obra social. Y la otra beca es cobrar tu sueldo sin los descuentos, sin ese 17% de las cargas previsionales, pero no habla de la obra social ni de los aportes jubilatorios. Dice que eso va a quedar a criterio de cada institución. A lo que nosotros nos surgen un montón de dudas, porque de los diálogos que veníamos teniendo acá dentro de la institución, nos planteaban que no hay plata para pensar en bonificaciones, que todo para más adelante. Entonces nosotros decimos, ¿y quién se va a hacer cargo de ese aporte previsional y de la obra social? Sí, es una lógica, un lógico interrogante que les surge. Claro. Ahora, por ejemplo, en lo personal, yo soy residente de tercer año y concursé la jefatura, que es la posibilidad de extenderlo a un año más, cumpliendo otro rol, entonces voy a tener que firmar un nuevo contrato y yo voy a tener que elegir entre estas dos opciones. Claro, que no sabes cuál es peor de las opciones. No. Realmente los pone en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Qué está pasando con los profesionales? Porque me imagino que hay un montón de personas que no están dispuestas a aceptar estas condiciones laborales y que probablemente estén migrando hacia otros lugares, o bien hasta hacia el sistema privado, o bien hacia fuera del país. Porque me imagino que es un montón de gente súper capacitada y súper formada. Sí. Eso es una tristeza total, porque además yo creo que lo que no se entiende es el destrato que también se genera, ¿no? Simbólicamente, más allá de que uno realmente estudia este tipo de profesiones porque tiene una convicción, digamos, y después obviamente uno tiene necesidades económicas. Pero bueno, en esta forma también, ¿no? De enterarse de un día para el otro a través de una resolución oficial, que no haya comunicaciones personales, que siempre seamos nosotros los que tenemos que solicitar las reuniones, que encargarnos de entender qué quiere decir esa normativa. Hace 2 semanas estuvimos en el Congreso de la Nación con representantes de las otras residencias de Nación, también cumpliendo un rol que no nos corresponde, hablando con los diputados para ver si podemos lograr un dictamen. Vieron que elimine esa última resolución. Uh-huh. Y todo eso es un desgaste enorme. Nosotros queremos venir a trabajar. La verdad que la mayoría de nuestros compañeros está muy contento con el trabajo que hacemos acá. Uh-huh. Entonces es una pena. Y después lo que se nos juega a nosotras es que hay dos sistemas de residencias. Está el provincial y el nacional. Y el provincial ha logrado un avance con una ley que sancionó en el 2022, que tienen algunos otros derechos garantizados. Entonces también pensamos que muchas personas también van a elegir el sistema de provincia por el de nación. Sí, claro, de alguna manera se está produciendo un vaciamiento del sistema público de salud. Total. Rocío, de parte de los legisladores, ¿qué respuesta tuvieron en este encuentro de hace unas semanas? Mirá, nosotros fuimos a encontrarnos con el bloque de Unión por la Patria en el despacho de ellos, digamos, y les planteamos la situación que estábamos atravesando, y ellos lo que hicieron fue incorporar un pequeño dictamen dentro de un proyecto de ley, que es una ley de emergencia de residencias pediátricas. Todo esto tiene que ver con que el Garrahan ha logrado, digamos, tomar esa visibilidad, también que funciona en Capital, también por el caudal que tiene y demás. Y bueno, dentro de esta ley, que
o sea, en el título no nos representa, incluye un artículo donde deja sin efecto esta última resolución y plantea un aumento asociado al índice de alquileres, un aumento salarial. Eso se aprobó en las comisiones, ¿sí? Pero bueno, ahora tiene que pasar por las dos cámaras, después que lo vete el presidente, después volver a pasar, Sí, y ahora, sí. o sea, no Es sabemos larguísimo el después qué más trámite. va a pasar. Sí, el trámite legislativo es larguísimo para el nivel de urgencia que me imagino están atravesando los residentes en estos momentos de incertidumbre total. Sí, la verdad que sí. Rocío, Nada, te iba a sí. consultar, hace poquito estuvieron con una manifestación afuera del INAREPS, con sindicatos, con organizaciones y con los propios pacientes, digo, que hasta emociona y retribuye un poco el laburo que hacen ustedes, digo, la conformidad de la gente que va al INAREPS y la importancia que le da a todos ustedes acompañándolos en estos momentos, ¿no? Sí, totalmente. Es que, no sé, yo por lo menos antes de elegir este centro para hacer la residencia no lo conocía por dentro y no sabía la relevancia que tenía para los pacientes y sus familias, porque son momentos críticos y uno es parte de eso, de un antes y un después en la vida de un montón de familias y de personas. Y ellos siempre destacan que el trato humano que reciben acá, ¿vieron? Más allá de un montón de veces los efectos de la rehabilitación, obviamente, son inciertos, dependen de un montón de factores. Pero siempre destacan esto, la buena onda que tenemos entre nosotros o la calidez con la que podemos tratarlos. Y la verdad que es re lindo, pero bueno, todo esto nos viene afectando, ¿vieron? En la diaria. Sí, claro. Rocío, a propósito de la sede del INAREPS, te quería preguntar también, porque uno imagina que en esta desinversión generalizada que hay del gobierno nacional, te quería preguntar por la sede del INAREPS, por la infraestructura del instituto, los insumos que ustedes necesitan para trabajar con los pacientes. ¿Cómo está esa situación? Y hay algunas cuestiones que vienen a la baja. Por ejemplo, acá muchos de los pacientes que ingresan a internarse, por ejemplo, la única forma de alimentarse que tienen es a través de alimento enteral, que es este preparado que se pasa por la sonda nasogástrica o por el botón gástrico. Actualmente, por ejemplo, no se está recibiendo alimento enteral, entonces, nada, queda en manos, digamos, de la institución derivante o de las posibilidades de la familia Claro. o de la obra social que tenga, garantizar el alimento para que se pueda internar. Después, nada, los sueldos de nuestros compañeros también vienen, o sea, de planta vienen recontra congelados. Esto ha sido así desde todo el 2024 y en lo que va del 2025. Sí, o sea, aumentos de esto, del 1,5, del 1. Ahora, por ejemplo, informaciones muy cruzadas también, ¿vieron? De repente informan que ya no se va, que ya no va a haber SAMOS. No sé si están al tanto de que ahora hay toda también una nueva administración dentro del Ministerio de Salud, que se llama ANES, que es la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, donde nosotros junto con 4 instituciones más vamos a tener una única administración y nuestros directores van a ser directores ejecutivos. Todo eso también nos lo enteramos de la misma manera una semana antes, y genera muchas dudas. Sí, incertidumbre total para los trabajadores del INAREPS, como muchos trabajadores que están en este momento en la misma situación en el sistema público de salud. Rocío, nos hemos quedado sin tiempo, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos. Por supuesto, cuenten con nuestros micrófonos aquí para difundir todo lo que está sucediendo allá en el INAREPS cuando lo crean necesario. Bueno, muchísimas gracias, chicos, de verdad. Te mandamos un abrazo grande y gracias de nuevo. Gracias. Otro para ustedes. Chau, chau. Gracias.